bárbaro de flores. Amigos, bienvenidos nuevamente a La Chimba. Estamos nuevamente de retorno, aquí los tres chimberos después de algunas cuarentenas prolongadas, ¿no, Juan Carlos? Que hemos estado ahí pues en las marchas. Del sí y del no, ¿no? Ahora es como que pronto ahí la gente dice, hay fraude, y dice, no hay fraude. Nada, bueno, dice, unos están hablando de la verdad, chama, que palabra divina, hay quienes tienen la verdad, los otros son ignorantes y no tienen la verdad. No, pero hay otros que dicen dictadura sí, comunismo no. Ese ya es una aberración, sí. Esa es una aberración de la ultraderecha, pero sin nombre, ¿eh? Eso es fascismo, ya, no es ni abiertamente, unos fascistas ahí. Muy bien, entonces hoy tenemos un programa especial a la altura del Bicentenario. Justamente vamos a la altura de Juan Carlos, dices, más alto de todos. Vamos a conversar respecto a las versiones que ha emitido Vargas Llosa. Ay, ese tío. Que todavía habla sobre la realidad del Perú. Luego, en un segundo momento, hablaremos cómo se está ya preparándose esta gestión y este gobierno que tiene que decidir esta semana para ver cómo está el proceso de transferencia y qué significa la transferencia, ¿no? Y finalmente veremos un poco, proyectaremos cómo podría ser los 100 días de nuestro próximo presidente del país. Muy bien, entonces bienvenidos a La Chimba. Chimberos, arranquemos por donde a chimbear. Ay, chimbero mayor. Bueno, primero decir de que no es que Vargas Llosa esté desfasado, sino que Vargas Llosa y un sector de la burguesía nacional tienen una visión de que los únicos que tienen derechos en este país son ellos, ¿no? Y los pueblos excluidos, las zonas rurales, las comunidades indígenas, no les quieren reconocer el derecho que ellos también tienen a expresarse y a elegir, ¿no? Porque si tú observas las actas que se están cuestionando o que han pretendido cuestionar, todas son de zonas rurales, son de comunidades indígenas, y es más, las comunidades indígenas han ido a Lima con sus actas a demostrar de que efectivamente la población no votó por Fujimori, ¿no? Entonces, eso es una gran realidad, y eso sucede también acá en el mismo Arequipa, en todos los distritos rurales de Arequipa. No votaron por Fujimori, ¿no? Pero por el hecho de que un campesino que practicó 200 veces su firma para sacar su DNI, luego cuando es miembro de mesa, definitivamente la firma no le va a salir igual, pues, ¿no? Además porque no firma todos los días, ¿no? Y además que no firma todos los días, ¿no? No es funcionario público. Eso es lo que están cuestionando, ¿no? El tema es que yo no sé quiénes son los que creen que ha habido fraude. O sea, realmente, ¿cuál es la realidad que ellos leen y cómo eso puede entrar en la mente cuando sabemos todos que hemos participado en este proceso electoral y la situación ha sido como está la realidad, ¿no? Mira, lo que yo creo es que lo de fraude es un pretexto, que Fujimori es solamente un instrumento dentro de la estrategia, bueno, desde las palabras del ciudadano, de la burguesía, de la derecha o de los grandes propietarios del país, que en definitiva lo que están trasladando es un miedo sencillamente a verse despojados del poder que tienen. Y eso es lo que se está mostrando, porque, ojo, si hay algo que tiene Pedro Castillo es que no se sabe qué es, porque de izquierda concretamente hay mucho para dudar, ¿no? Yo creo que no tienen miedo, ¿no? El tema es que ellos están, de alguna forma, defendiendo abiertamente su interés que se tiene, ¿no? Pero lo hacen desde una posición de temor, sí, y por eso los hace más agresivos, ¿no? En la realidad, yo no creo que realmente sientan el temor frente a una coyuntura como el que vamos a pasar. El tema es que no quieren dejar la mamadera, que no quieren dejar las preventas, que no quieren perder lo que hasta este momento ellos han controlado a toda la libertad y con todas las condiciones establecidas. Entonces, de tal forma, yo creo que esencialmente es esa pérdida la que de alguna forma sienten que se les va a ir, ¿no? Pero que tienen miedo a perder. Claro, el miedo al comunismo, el miedo hacia alguna otra cosa, yo creo que definitivamente no lo es. Ese es el discurso, puramente. Claro, ese es el discurso, pero lo cierto es que naturalmente no es el miedo, sino es en realidad lo que es el interés de no perder todos los beneficios y las joyerías que tienen en el país, ¿no? Lamentablemente este país, pues,
estos gobiernos que hemos tenido en el país se han dedicado única y exclusivamente a favorecer a los poderes económicos, y esos poderes económicos ahora no quieren soltar la mamadera, eso es cierto, y Fujimori aprovecha de eso para hacer su cantaleta, para hacer su pataleta, porque también sabe, como le dijo el mismo presidente de la República ayer o anteayer me parece, no, que el partido todavía no ha terminado, estamos en penales, o estamos en la suplementaria y estamos yendo a los penales, ¿no? Entonces, y efectivamente ella está yendo al penal ya prácticamente, ¿no? Y ese es su gran temor, y es por eso que ella se pone adelante de todos esos intereses, ¿no? Claro. Pero no te olvides que todos los partidos democráticos del Perú, como ha dicho Vargas Llosa, están detrás de esos intereses. Eso queda demostrado una vez más, de que todos los partidos democráticos, entre comillas, que han existido y existen en el Perú, han sido formados y movilizados única y exclusivamente para garantizar los intereses de los poderes económicos de este país. Y eso es lo que sí está amenazado. Y lo que está mostrando en el Congreso y todo, no importa si se llama Fujimori, si se llama Merino, como quiera que se llamen, en el fondo son sencillamente agentes de los grandes poderes que hay en nuestra sociedad, que están tratando de imponerse a favor de que ese poder, esos beneficios que tienen, no los pierdan, ¿no? Lo que a mí me extraña mucho es este panorama que se pintaban antes, ¿no? De que eran hombres liberales, que gozaban y sentían la democracia en su verdadera magnitud, que de alguna forma respetaban la condición de la libertad. Pero en esta coyuntura nos han hecho ver que tienen un pensamiento sumamente arcaico, ¿no? Conservador en extremo. Conservador en extremo. O sea, de tal forma que incluso lo que ha dicho Vargas Llosa, como que de pronto él cree que todavía tiene el título nobiliario por el cual podía la gente escucharle, ¿no? O sea, y el resto de gente es pues ciudadanos del tercer mundo, ciudadanos invisibles, de tal forma que no tienen ningún tipo de derecho. O sea, qué error, ¿no? Qué equivocación. Probablemente esto funcionó en la era anterior, cuando tenían los medios de comunicación coactada, como lo tienen hasta este momento, pero ahora están al descubierto, han ampliado, y hay una masa crítica de la población y una generación que piensa de modo distinto. Entonces, de tal forma que simplemente quedan como especie de personas ridículas, con el nivel intelectual, con el nivel que de alguna forma se genera como tal. Entonces, yo creo que ellos creen y siguen pensando que muchos de nosotros somos unos tontos, ¿no? Pero en realidad yo creo que definitivamente se equivocan de punta a punta. Yo creo que a lo contrario están haciendo, me parece, todos los méritos para desaparecer de la escena política, y yo creo que en las próximas elecciones que se generen eso va a ser contundente, ¿no? Sí, ahora, aquí parece haber una contradicción, ¿no? O son conservadores o son liberales, porque acá cuando hablaba nuestro querido ciudadano decía la burguesía termina siendo liberal, pero esto no termina siendo más que aristócratas que pretenden mantener sus castas a lo largo de la historia del Perú dominando el país, ¿no? Bueno, hay de ambos, ¿no? Hay de ambos, va a haber momento para estudiar y para debatir sobre el tema una vez que se termine de decantar este proceso, y cuando ellos también entren en un proceso de reciclaje para seguir defendiendo los intereses que siempre han defendido, ¿no? Porque definitivamente muchos partidos políticos no van a desaparecer por el hecho de que no llegaron a la valla electoral, sino van a desaparecer justamente por el rol que están jugando ahora. Se han quitado la careta, muchos de los que se llamaban de centro, que se llamaban democráticos. Por ejemplo, Acción Popular. Acción Popular, uno de ellos, qué pena, el PPC, el APRA, definitivamente van a terminar reciclándose, y ahí recién se van a ubicar en el espacio político que realmente defienden, porque ya no van a poderle seguir engañando a la población. Claro, pero aquí también hay que hacerle una mirada, ¿no? O sea, de hecho que la coyuntura en este momento está posicionado ahí como derecha, izquierda, o liberal, o el otro alternativo, pero tampoco hay que perder la serenidad para poder mirar qué es lo que pasó con Ollanta. Tampoco hay que perder la mirada de lo que pasó con Toledo. Tampoco hay que perder la mirada de lo que en su primera gestión fue Alan García. Es decir, hasta dónde realmente las alternativas que aparentemente hoy quieren colocar a Castillo, que son más democráticas, más populares, ¿no? Perdurable, hasta dónde realmente lo que la gente quiere va a expresarse. Hay las condiciones reales. Entonces yo creo que ahí definitivamente hay que tener una cautela como para poder mirar ese escenario y ver qué es lo que se viene, ¿no? Mira, pero lo que tenemos concretamente es una derecha bruta y agresiva como la tenemos, ¿no es cierto? Y achorada como ninguna, que sencillamente está haciendo cohesión de Estado por no perder lo que tiene.
Pero, ojo, pero ¿frente a quién, no? Frente a alguien que sencillamente ha llegado casi de casualidad, que no tiene propiamente una propuesta real, programática, ni siquiera operativa para los 100 días que está ahorita por asumir el gobierno. Ahora, es como una suerte de salto de la incertidumbre. Ahora, para todos aquellos que piensan si Castillo es comunista, la verdad que no lo es más religioso que el Papa, ¿no? Lógico, no es comunista, posiblemente sea un hombre de izquierda, sí, por su misma extracción social, por el hecho de ser profesor, por el hecho de ser hombre de campo, de ser... Es más una cuestión más simbólica que real, ¿no? Y porque en realidad fuerzas políticas como Acción Popular, el APRA, han sido desplazadas ya de la zona rural de Cajamarca, ¿no? Entonces hay gente mucho más progresista, pero eso no significa pues de que sea un Cuco, que sea un Ausentún, que sea un Castro, ¿no? Mucho menos un Abimael Guzmán, un Osman Morote, un Feliciano, ¿no? Pero lo cierto y lo que sí preocupa es de que Castillo... Ni siquiera Víctor Polaya. Ni siquiera Víctor Polaya, cierto. Lo que sí preocupa es de que va a continuar el cargamontón contra Castillo, de todos los poderes económicos que ya están ahí establecidos, pero también esta primavera o este matrimonio que tiene ahorita con el pueblo pronto se va a acabar, ¿no? Porque también la gente va a empezar a pedir resultados. Mira, ahorita tiene un rol de víctima y todo el mundo, todos nos solidarizamos con Castillo, todos los que no defendemos intereses mezquinos nos solidarizamos con Castillo, a pesar de que conocemos que efectivamente el problema es de que no tiene propuesta, no tiene equipo, no tiene ni siquiera cómo hacer la transferencia en este momento, pero la democracia es eso, ¿no? Hacer que se respete la voluntad popular, en primer lugar. Pero yo sí creo que, yo creo que sí, Castillo, ¿no es cierto?, es hombre de izquierda, ¿no es cierto? Es la forma de la representación de la izquierda en una de las variantes. O sea, tampoco le creamos totalmente lo que ahorita quiere claro, pero a lo que está pensando a la mayor parte de la gente, lo que le han vendido, que es un comunista, que viene los chavistas, que claro, viene pero un poco más el tema de Castro en persona a dirigir la revolución peruana, eso no es cierto. Claro, el tema es que en el país se ha satanizado ser comunista. De tal forma, esa satanización pues definitivamente tiene la culpa Sendero Luminoso. No, yo creo que han utilizado a los venezolanos que han venido acá excluidos de su país por la situación que le están pasando y nos están pintando como otros a partir de la verle la cara a los venezolanos. Pero el ser comunista no es malo. ¿No? Entonces, definitivamente que no. Claro, entonces no hay que satanizar una situación de ese tipo. O sea, yo creo que sí, Castillo representa a una variante de la izquierda, y no es que no lo sea. O sea, habría que mirarle su recorrido. Claro, Castillo viene de una experiencia del CONARE. Claro, pero y el SUTE CONARE es un SUTE, ¿no es cierto?, que tiene una marcada tendencia ideológica. O sea, es muchísimo más claro su tendencia que el SUTE de Patria Roja, que los demás SUTES que han estado alrededor. Entonces, no es que no tenga, sí la tiene. El problema es que fundamentalmente en el Perú se le sataniza el ser comunista, ser socialista, y se nos compara con dos elementos que de alguna forma están presentes, ¿no? Uno, que es la herencia de esta movida que fundamentalmente Sendero ha protagonizado con el ejército, y la otra que es producto, ¿no es cierto?, de la corrupción militar venezolana, que también ha tergiversado una mirada. Por ejemplo, yo hay veces veo las realidades un poco bastante lejanas, ¿no? O sea, por ejemplo, en Chile los comunistas se sienten comunistas. Claro, la alcaldesa se declara comunista y Chile, que es aparentemente más liberal, la acepta con las realidades que están planteadas. Y tú lo has dicho, más liberal, no más conservadora. Liberal en este caso termina siendo innovador, revolucionario, si quieren, para el tipo de derecha que tenemos, ¿no? Ahí sí coincidimos, ¿no es cierto? Más bien esta izquierda del que representa Castillo, solamente pues se ha quedado en la huelga, en la protesta, ¿no es cierto? En tener su lista de pliego para reclamos. Pero no es la otra izquierda que empieza a plantear propuestas, que empieza a desarrollarla. Y me parece que es la coyuntura que definitivamente tiene ese sector para demostrar que lo puede hacer, ¿no? Claro, pero para que los que nos estén viendo entiendan un poco de lo que estamos hablando,
Para empezar, comunistas, solamente hay un sector de la izquierda que reclama ser comunistas, aquellos que se declaran marxistas, leninistas, ¿no es cierto? Y que tienen un programa que lleva al comunismo. Pero en la izquierda no solamente hay marxistas, leninistas, pueden ser maoístas o las otras variantes que hay dentro del marxismo, sino también hay desde religiosos que son socialistas, ¿no es cierto? Ahora, la relación que ciertamente ha tenido Pedro Castillo como parte de la huelga, que lo ha vinculado al CONARE, al SUTE clasista, que definitivamente parece contradictorio, él siendo un hombre incluso de fe religioso, que se junte con tremendos ateos, ¿no? El clasismo se ha reclamado incluso marxista, leninista, maoísta, ¿no? En su momento. Pero ojo, eso ha sido un momento donde él ha sido parte de un proceso que no es el mismo en el que está ahora. Y el aparato no es el mismo el que lo sostiene, ¿no? Pero amigo, la religión nunca ha estado reñida con la revolución. No te olvides que Cristo justamente sustenta su doctrina y todo su peregrinaje en función a la justicia. Y todos aquellos que nos declaramos hombres de izquierda también reclamamos justicia en todos sus niveles y para por todos. Eso, en un segmento de la izquierda, porque hay segmentos de la izquierda que son materialistas, ¿no es cierto? Y la religión es considerada el opio del pueblo, es este instrumento de dominación de las masas, ¿no? Claro, esa es una forma de interpretar, ¿no? Pero sin embargo tienes a representantes de la teología y la liberación que asumen una posición de izquierda. Completamente que de acuerdo. Exactamente en una interpretación real de las Sagradas Escrituras consideran que es el camino en el que se puede Tú continuar. has sido de la UNED, yo he sido de la JEP y tú de Hay que leer más todos los libros que se han producido del tío justamente de Dahmer, de Manuel Dahmer. De Manuel Dahmer, ¿no? Que fue obispo de Cajamarca. Ese hombre ha producido cualquier cantidad de literatura donde se relaciona el rol de la iglesia en la liberación espiritual y en la liberación de la pobreza de los pueblos, ¿no? Hay que revisar eso. Y seguramente que Pedro Castillo tiene esa escuela, porque el Jorge Dahmer, que fue el obispo de Cajamarca, trabajó mucho en la zona rural. Yo todavía era niño cuando vivía en Cajamarca y veía cómo hacían un trabajo pero inmenso en toda la zona rural de Entonces, Cajamarca. para los que lo están viendo, no hay una izquierda, hay múltiples izquierdas y hay múltiples formas de socialismo, y solamente un pequeño sector, ¿no es cierto?, que se ha reclamado marxista-leninista con base teórica en el materialismo histórico, son los que apuntarían al comunismo. Todos los demás no. ¿No es cierto? Claro, entonces este discurso que construye la derecha bruta y achorada, como se califica, que es achorada. Claro, es una categoría que Tafur lo ha construido, ¿no? Y realmente ahora sí se ve en verdadera dimensión que son brutas y achorados. O sea, no razonan, no reflexionan, ¿no? Cuando yo más bien pensaba que la derecha iba a construir un discurso, ¿no es cierto?, mucho más programático, mucho más ideológico, como para que la gente se dé cuenta. Pero te construyen cosas totalmente caídos, ¿no es cierto?, de la situación que no se plantea. Entonces, pero ojo, hay gente que le hace juego, y es otra la otra izquierda bruta y achorada que representa a Cerrón, que lamentablemente en el partido ahorita que va a ser del gobierno, porque no queda ya duda de ese asunto, que sencillamente lo termina haciendo juego, pues, entre achorados y brutos se juegan, ¿no? Es que Cerrón pues está sintiendo que en realidad Pedro Castillo va a asumir el gobierno, pero que su partido no va a ser el partido de gobierno, ¿no? Y es por eso en la práctica va a ser así, ¿no? Y es por eso que es una necesidad de sobrevivencia que tenga mínimamente una coalición que le dé soporte. Claro, el problema es que ahí no hay partido. O sea, como partido y como estructura no existen. No existen. Entonces, si fuese partido y estructura, tendría que ver, pues, disciplina, compañero, mínimamente. Sigan alusión. Valga mentiras. Pero ojo, el asunto pasa que, mira, lo de Cerrón ha terminado siendo más bien otro grupo mafioso que se ha movido en torno a el gobierno regional de Junín, ¿no? Hasta ahí ha llegado Perú Libre. Ahora, de hecho, pues que tanto oportunista que se acerca a las elecciones municipales se están plegando a Perú Libre tratando de convertirse en masa, con seguridad, pues Cerrón y compañía, Perú Libre, entre comillas, va a tratar de adoctrinar para poder llegar a las elecciones. No, pero eso va a terminar siendo una mazamorra mayúscula ya, porque eso es cierto. Eso va a ser... Todo el mundo tiene la ilusión de que como Perú Libre puso un presidente, que no es cierto. A quien puso el presidente es el antivoto de Fujimori, porque eso es lo real.
Sí. ¿No? Entonces piensan que ahora también tienen su oportunidad electoral en las municipales con Perú Libre. Y no es así, porque ya no va a estar pelantivoto a Fujimori. No, y es más, y además en que este las periodo que van a estar, municipales lo van a bombardear. Claro, son más referenciales, son más locales, ¿no? Claro, es que lamentablemente pues tenemos un país desmovilizado, ¿no es cierto? Las estructuras políticas en sí mismo no existen, ¿no? Y eso hace que la gente definitivamente pues las tendencias en las elecciones sean totalmente distintas, ¿no? Las elecciones municipales son elecciones vecinales, por el buen vecino, por el que de alguna forma al que le han visto permanentemente, ¿no? Sin embargo, yo sí tengo una cuestión. Nuestros líderes locales, por más que tengan que ver en el tema vecinal, están ausentes en su papel de liderazgo local respecto de lo que pasa a nivel nacional. No se oye padre, ¿dónde están ahí los movimientos regionales de Arequipa, no? ¿Dónde están los de Arequipa Renace? Los movimientos regionales de Arequipa no son movimientos políticos, son club de amigos. ¿A club de amigos? Lógico, pues. Y casi una mafia. Lógico, a ver si es una organización política, Arequipa Renace, por ejemplo. A ver cuál es su doctrina, cuál es su ideología, qué es lo que realmente defienden. Lo único que defendían era la mafia de Segarra, porque ¿qué más han defendido en Arequipa? Claro, ¿No? cuando le hacían la crítica a Cerrón, mira, o sea, si realmente seríamos consecuentes, ya, objetivamente hablando, no había que criticar a Cerrón, porque finalmente... ¿Qué miras de la paja ajena si tienes troncazo en el ojo? Entonces el tema es que finalmente él tiene derecho de poder ejercer la necesidad de lo que ha ganado. Claro que sí. Como podría hacerlo Fujimori. ¿Pero estás cuestionando o estás justificando? No estoy justificando, estoy leyendo la realidad. O sea, si alguien que es fujimorista, ¿no es cierto?, que ha estado en las mismas cosas... que tiene derecho, yo creo que no tiene derecho. Si ha ganado las elecciones... Sí, pero no tiene derecho a lo público metérselo al bolsillo. Tiene todo el derecho, mientras no lo sentencias. Señor, disculpe, yo no concuerdo con claro, usted. o sea, finalmente... Pero ¿cómo que no? Mientras que no lo sentencien. Si no tiene una sentencia firme, finalmente. Oye, claro, el tema es que, seamos realistas, o sea, el tema es que están construyendo un monstruito ahí, que finalmente, pues, podríamos decir... ¿Cuál es, pues, la relación que tiene la Keiko Fujimori en relación a Cerrón? ¿Quién es más... Más o menos corruptos son igualmente corruptos. Pero, y lo que le estamos exigiendo a nuestros líderes locales es que, ojo, pero el tomar posición sobre el partido que gana finalmente pues tiene el derecho de gobernar. No, ojo, una cosa es gobernar y otra cosa es comportarse como una mafia, como lo que están haciendo. Claro, eso no tienen derecho. Ningún gobernante tiene derecho a llevarse la plata de todos los ciudadanos usando el poder que le ha dado. Claro, pero yo me estoy refiriendo al sentido de gobierno. O sea, al sentido de gobierno. Si tú vas a una campaña electoral, te planteas ante la gente y la gente te da el respaldo, entonces como partido político tienes el derecho de gobernar. Porque has ganado las elecciones legislativas. Eso comparto contigo. Pero no es lo otro que estaba... Yo me refiero a eso, exactamente. O sea, el tema es que tampoco hay que condenarles... Es que también hay que hacer la lectura completa. Y eso es lo que también le pasó a Pedro Pablo Kuczynski. No hemos ganado las elecciones y somos el partido que va a gobernar. Pero en realidad no es así. Gana la elección, ¿por qué? Porque hay gente que no quiere que sea presidente Keiko Fujimori. Por eso gana la elección. Entonces, lo inteligente siempre debió de ser escuchar en primer lugar a la población bien y hacer una alianza estratégica con la población para construir un gobierno de unidad nacional. No es decir, yo soy el partido que gané, entonces ahora me siento a gobernar. Porque en realidad los votos no son del partido, los votos son de la señora Fujimori, que se los gana a puro pulso. ¿Esos votos cuáles son? El antivoto que tiene, pues amigo. Pero es que en democracia finalmente pues sí hay que entender, y la forma de cómo se representa a la gente justamente es en sus representantes. ¿No es cierto? Los representantes son aquellos que deben hacer esta relación con la población y permanentemente leer. El problema es que esos representantes, una vez elegidos, jamás se acercan a la población. Entonces ahí está la auténtica forma de representación en este ideal de democracia representativa. Entonces hablamos que tienen derecho a gobernar, ¿no es cierto? Y tienen obligaciones de cara a los ciudadanos. Claro, esa es la figura. La democracia es así. En la lectura, ¿Para qué está la rendición de cuentas? ¿Para qué está el tema de la vigilancia, de las otras formas que los mecanismos te plantean? ¿No es cierto? Entonces, esa es una situación lógica, pero solo que en este momento acá se construyen monstruos por todos los lados y de pronto empiezas a descalificar a la gente, ¿no es cierto? Definitivamente. Ahora, Cerrón podría tener un montón de cosas.
Pero yo no tendría que definitivamente descalificar al partido que ellos finalmente han construido. De hecho, que es un partido en ciernes. De hecho, que es un partido que no está vertebrado. ¿Ya? Pero sin embargo yo creo que es necesario entrar ya a una institucionalidad donde yo no digo que sea un partido realmente Perú Libre, yo creo que sigue siendo un caudillo que ha puesto sus reglas y todos los demás que lo han seguido siguen siendo sus chulis, siguiéndole a lo que acá el señor, supuestamente líder de la organización, propietario de la organización, coimero de la organización, porque cobra para entrar, sencillamente ha estado a cargo del proceso. Bueno, posiblemente eso sea cierto, ¿no? Pero el otro problema es que como partido político también ya ha quedado descalificado para ser gobierno, porque no han terminado de ganar las elecciones y ya ha quedado demostrado que efectivamente habían operadores políticos que se encargaban de hacer caja para financiar al señor Cerrón. Hasta la fecha no hay una prueba exacta que se diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer caja para darle a Pedro Castillo que haga su campaña. No se ha encontrado esa prueba. Lo que sí está probado es que robaban, coimeaban, hacían corrupción, pero ¿para extorsionaban? ¿Qué? Para dárselo, extorsionaban, pero para dárselo a Cerrón. Entonces, por ese lado, están completamente descalificados. Y lo mejor que puede hacer, y yo supongo que lo hará Castillo, es definitivamente terminar con esa alianza electoral, porque si no, también su gobierno va a ser manchado por eso. ¿Sabes lo que va a quedar finalmente concreto? Sí, Castillo va a gobernar, no hay otra figura, ¿de acuerdo? Pero ojo, la ubicación de quienes van a conducir ministerios y todo lo demás va a terminar siendo parte de un acuerdo con las diferentes fuerzas políticas para tener un mínimo de gobernabilidad, porque la que se viene le cae grande. ¿Ya? Todas las organizaciones, entre comillas, de derecha, de centro y los de derecha, créeme, el Congreso lo va a hacer papillas, no lo van a dejar sobrevivir, ojalá sobreviva un año. Claro, ese es otro panorama, ¿no? Esa es una situación... Esa es la otra parte. Esa es la otra parte, ¿no? De lo que puede ocurrir, ¿no? Que el tema del juego político, pues, tiene varias aristas. No puede haber varias aristas. Al final no va a ser nada raro que Castillo acabe como Ollanta. Mira, va a terminar como Vizcarra si se llega a probar o encontrar indicios siquiera de que todo eso recaudado ilícitamente en el gobierno regional de Junín ha servido para su campaña. Lo primero que van a terminar diciendo en el Congreso es que no tiene la autoridad moral, que no tiene la idoneidad para seguir ejerciendo el cargo, y lo va a hacer lo mismo que con Vizcarra. Incapacidad moral para gobernar a partir de estar vinculado a un hecho de investigación del... No, y ya lo están planteando, ¿no? A pesar de que ha quedado demostrado que esta mafia viene trabajando desde mucho antes, 2009, cuando Castillo todavía no tenía ninguna presencia política en ningún lugar, pero argumentan que no, que era la mafia que trabajaba para llevarlo a la presidencia de Pedro Castillo. O sea, están buscando relacionarlo, de hecho, porque si no lo sacan por estos argumentos descabellados que están usando para tratar de anular las elecciones y hacer que juramente el próximo presidente del Congreso como presidente de la República, porque eso es lo que han estado buscando y siguen buscando hasta el momento. Entonces ya cuando se instale el Congreso van a tratar de aplicar ese criterio que se le aplicó a Vizcarra. Es por eso justamente que se necesita los del caso para que no caigamos en eso, ¿no? Sí, y no es ninguna casualidad, por ejemplo, que a la vicepresidenta, que estaría por asumir, ya le han encontrado que sencillamente no debió haber prácticamente postulado como vicepresidenta, que sería todo un error, que están llamando incluso a un procedimiento de nulidad su postulación. No, pero eso ya han esclarecido. No estaba necesariamente requerida que pueda hacer la licencia porque era candidata a vicepresidenta, pero sí por eso que la han sacado ya más bien de la lista congresal. Para claro, pero ojo, la guerra no ha concluido, las batallas tampoco, están en pleno. Y acaban de anunciar incluso Lourdes y su grupete ahí de abogados que continúa la guerra. Es que las batallas nunca acaban en la política, ¿no? La única forma y el principio que dice la batalla acaba cuando tú tienes que eliminar a tu enemigo, que es la única forma de existir, y es lo que ha hecho Fujimori, ha eliminado a todos sus enemigos y ha reinado 10 años, ¿no? Y es el otro camino que podría finalmente plantearse en una... Pero digámosle a la gente lo que significa eso significa persecución política, significa asesinatos, secuestros,
corrupción, asesinatos así, sin desapariciones forzadas. Eso es lo que ha significado toda la eliminación de los opositores de Fujimori en su momento. Claro, esa es una dictadura, ¿no? Pero hay otras formas de que políticamente también puedes eliminar en una situación como tal. Ideológicamente está visto que no va a ir por la cosa por ahí, van a ir al extremo. Al extremo está. Claro, ese es el panorama, esa es la realidad, ¿no? Entonces, así como lo estamos pintando, que va a ser caótico, en todo caso hasta podría caber, ¿no es cierto?, pues que haya otra elección. Mira, a eso está apuntando la derecha, y no le importa a Fujimori, le está importando sencillamente que no asuma Castillo ni ninguno de izquierda. ¿Tan seguros que ellos qué? Tan seguros que sacan a una segunda elección y el que saldría sería el Chanchito López Aliaga. Porque, ojo, este tema de tener en dos escenarios simultáneamente a dos de la derecha haciendo su meeting refleja que alguien está reclamando el liderazgo que ya se lo está viendo, está perdiendo Fujimori, ¿no? No, eso es cierto. Claro, ese es un panorama hasta ahora, ¿no es cierto? Pero habría que luego leer después que también declaren pues formalmente como presidente. Entonces es que en la política todo se negocia, que en la política todo se concerta. De hecho, y entonces si tú tienes la posibilidad y la maniobra y la muñeca para hacer eso, tranquilamente podías neutralizar todo y tener allanado por lo menos un par de años, ¿no? Porque siempre se van a empezar a generar movimientos en los procesos electorales. Bueno, lo cierto es de que ya aparentemente está programada la proclamación para el día miércoles o jueves, ¿no? Y veremos qué es lo que se viene después de la proclamación. Ciudadanos ya tiene el asiento separado ya para la proclamación. No, Ciudadanos es una información que ya está. Le han dado butaca preferencial. Ya está circulando ahí y hay que esperar a ver cómo va a reaccionar la derecha, que toda la vida dijo de que iban a respetar los resultados. Por lo menos ya Lourdes Flores adelantó que no va a ser así. Claro. Vamos a ver qué dicen el resto de partidos democráticos del Perú. Entre comillas democrático, porque ojo, democracia implica incluir al excluido, y esto lo que está haciendo la derecha es excluir cada vez más a los sectores populares. Claro, de hecho y respetar la voluntad popular. De hecho que va a haber, y como están ya acampando, hasta la noche si hay alguna pequeña revuelta, pues eso ya está de alguna forma cantado. Mira, subjetivamente están queriendo generar las condiciones a través de los medios de comunicación y esta movilización que están haciendo frente al Congreso para llamar a que los tanques salgan de los cuarteles para que evitar en última instancia termine asumiendo Pedro Castillo, porque no va a estar la proclamación. Yo creo que ese panorama ya está descartado, ¿no? El ejército no quiere comprarse el pleito porque han calculado, bueno, por lo menos lo que también sale a partir de los procesos, ¿no? La gente de mando medio para abajo quiere sublevarse si es que hubiese ese tipo de cosas en el cuarteles. Yo creo que van a medir mucho. ¿Te imaginas una situación no deseada como pegarle un tiro a la distancia sin que caiga el presidente? ¿Cómo? Un magnicidio. Todo puede suceder. Pero lo cierto es que en este plan vamos a terminar como la Guerra Civil Española. Eso es lo cierto. Donde padres van a terminar enfrentados contra hijos. Y hermanos contra hermanos. Hermanos contra Me hermanos. está haciendo acordar una escena en la historia, en esto del Bicentenario, cuando el Perú cumplió 50 años, se dividió entre la derecha y la izquierda, aunque no era tanto la profundidad como esa, ¿no? ¿Republicanos y monarquistas? Y exactamente igual, ¿no es cierto? Y acabaron colgándole al representante de la derecha justamente en una esquina de la Plaza de Armas, y hubo una cosa de ese tipo, ¿no? Entonces, a los 50 años de la independencia del país, podría ocurrir de repente una circunstancia también de eso. Bueno, pero en esa época pues los poderes eran poderes de familias y de grupos de hacendados. Ahí se disputaban el poder los hacendados del norte contra los hacendados del sur, y cada uno contra el ejército, donde siempre predominaban los terratenientes del sur, ¿eh? Porque si tú analizas la historia del Perú vas a encontrar que hay más presidentes del sur que presidentes del norte y que presidentes del centro. O sea, los terratenientes del sur tenían mucho más fuerza. Han habido estos juegos, porque ojo, el norte económicamente en materia de hacendados y siempre en materia de relacionamiento industrial, modernización, siempre ha estado en el norte. Claro, ha estado en el norte, pero es que en el norte los hacendados no tenían tanta tropa para movilizar, o sea, no tenían tanto esclavo para movilizar. O tanto indígena que le carguen las cosas. Pero los indígenas en condición esclavizada, hermano, ¿no? Que para movilizar como sí hacían los del sur, porque a las finales
las familias poderosas no eran las que peleaban, los que mandaban a pelear eran los indígenas. Claro. Y ellos festejaban las victorias y los fracasos, ¿no? Claro, eso es lo que pinta Basadre, ¿no? Cuando se enfrentan a No, Chile, no. ¿no? Y en Chile salen todos los soldados y no sabían que la bronca era con Chile, ¿no? Sino era en defensa justamente De su caudillo, de sus su jefe. caudillos. Y de tal forma, exactamente, no sabían... ¿Por una quién lógica. pelean? No pelean por el Perú, pelean por sus... No sabían contra quién peleaban, ¿no? Muy bien, queridos amigos chimberos, tenemos que hacer una pausa. Ha estado interesante esta primera parte. ¿Qué pasa en el vino? Luego estaba rico el vino de Santa Rita de Siguas. Hay que agradecer la gentileza de la gente que nos sigue todavía, Un amigo a pesar ahí. de las ausencias. Un saludo para el amigo Cela, el alcalde de Santa Rita, que bueno, esperemos que la próxima semana venga otra dotación de vino. Como que el vino hace bien, ¿no? Año ha llegado con la obra que Arequipa necesita. El megaproyecto Interconexión Vial Bicentenario modernizará el tránsito vehicular de la Blanca Ciudad con 2 rotondas, 2 puentes, 2 pasos a desnivel, encauzamiento de torrenteras y asfaltado de vías. Una gran inversión que beneficiará a 600.000 arequipeños, brindando fluidez al transporte público y privado de los distritos de Pau Carpata, José Luis Bustamante Rivero, Mariano Melgar y Cercado, mejorando la calidad de vida de la población. Trabajamos por la ciudad líder del Pacífico Sur. Arequipa, ciudad de todos, Municipalidad Provincial de Arequipa. ¡Y que viva la dueña del santo! ¡Sí, señor! ¡Suena el bonito mariachi! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer al felicitarte. Hola. Les saluda el Charro Guadalupano y su mariachi, los Diamantes de México. Estamos listos para poder ofrecer nuestro show en vivo con todos los protocolos de bioseguridad. También disfruta con nosotros lo mejor de la música ranchera, boleros, cumbias, a gusto del cliente. Estamos para todo tipo de eventos. Solo llámenos a los números que aparecen en pantalla. Mariachi, los Diamantes de México. ¿Y de vuelta? De vuelta, estamos nuevamente de retorno y entramos en esta parte final ya de la chimba. Muy bien, ¿y el proceso de transferencia en qué quedó? ¿Qué es un proceso de transferencia y cuál es la importancia? ¿Sabes lo que piensa mucha gente que no estaba metida en gestión pública? Que transferencia es que vayan y que les entreguen la computadora, los archivos, los muebles, el local, el carro. Y se preocupan por eso, o sea, por las cosas. Cuando lo realmente más rico que tiene una transferencia es la entrega de los procesos. Un ciudadano ha hecho una gestión dentro de una entidad pública que no ha concluido y el que viene tiene la obligación de concluirla, ¿no es cierto? Y esos procesos, esos procedimientos administrativos, pero hay cosas mucho más grandes, mucho más importantes. Imagínense nada más que Majesiguas 2 esté todavía en el Ministerio de Agricultura por algún tipo de trámite que se está haciendo. El que viene tiene que asumir ese proceso a través de los diferentes procedimientos para darle causa y atención a los problemas que están detrás, ¿no? Claro, la ley de transferencia define claramente este proceso como un proceso que garantice la continuidad de los servicios y, como has dicho, garantice también la continuidad de los procesos para que el Estado no se paralice. Así es. ¿No? Y no es que cambio de gobierno, cosa nueva, no es así. La ley ahora es bien clara, ¿no? Y está bien, está señalado con mucha claridad de que se tiene que garantizar la continuidad, la aplicación de tu propuesta tiene que ser a través de los procesos de planeamiento que tienes que implementar ya estando en el gobierno, pero en el proceso de recepción tienes que garantizar la continuidad de todo esto, ¿no? Ojo. Y por ahí hay un tema importante, ¿no? Que la primera ministra ha manifestado con mucha claridad de que los equipos de trabajos se van a mantener el tiempo que sea necesario para poder implementar la transferencia. O sea, por ese lado, por lo menos tenemos un presidente cuerdo y un consejo de ministros cuerdo que sí piensan en el país y que están buscando la forma de garantizar el proceso de transparencia. Y tanto que le pegaban a Don Quijote. Siempre es Don Quijote. Pero en este gobierno y este estado agrietado, magullado por la pandemia, que habría que transferir, ¿no? Porque se han generado varias interrupciones. Lo principal me parece fundamentalmente en el sector de salud, que es el tema de la continuidad de las vacunas,
que es una exigencia y una necesidad. Así es. Y entonces, los demás sectores como que de pronto ha habido varios procesos de parálisis, ¿no? Porque estamos, recordemos que estamos saliendo casi de 4 presidentes. Y cada presidente de alguna forma le ha dado su mirada, su perspectiva en la lógica. De hecho, que hay cuestiones administrativas que hay que transferir. Pero las cuestiones administrativas, en buena cuenta, suponemos que va a continuar porque también existe un sector de la empleocracia que va a continuar, como siempre existe en todas las entidades. Claro, ¿no? ahora, para los que nos están viendo, quiero que entiendan que en el gobierno, como mecanismo de funcionamiento, la planificación se hace por 3 años. Por consecuencia, en el planeamiento institucional hay 3 años ya programados. Hay una programación multianual en presupuesto, en objetivos y resultados. Entonces, el que asume va a asumir sobre una programación que se tiene que implementar. Si quiere cambiar, no va a ser tan fácil como antes, como quien se cambia un polo y dice yo ya llegué y aquí yo mando, ¿no? Sino que hay procedimientos que tiene que seguir bajo responsabilidad. Ojo, quien está en el gobierno, quien tiene que ejecutar acciones de gobierno, lo termina haciendo en el marco de la ley vigente. No es que es un monarca que viene y yo soy la nueva ley, no funciona así. Hay procedimientos que tienen que respetar obligatoriamente, so pena de un proceso administrativo que lo pueden terminar expulsando a la entidad, so pena de un proceso civil si genera perjuicio económico sobre todo, o penal si es que por medio hay dolo, ¿no? Claro, la política general de gobierno que es aprobada mediante un decreto supremo tiene categoría de ley, y si quieres modificar tienes que modificarla con una ley, con una nueva ley, pero para hacer eso tienes que cumplir todo un procedimiento de planificación. Como bien dices tú, los presupuestos son multianuales, se hace por 3 años consecutivos, entonces hacer las modificaciones se puede hacer, pero tiene que cumplir. Toma tiempo y lo tienes. Entonces, en realidad hay muchas cosas que necesariamente no van a cambiar de la noche a la mañana, y esas son las cosas que no entienden. Que los políticos, estos políticos de derecha, no los políticos, no los representantes de la derecha chorada del Perú, no le explican al pueblo, no te van a quitar tu casa, no que se va a paralizar el país, no es así. Hay una serie de procedimientos y si no los cumplen faltan a la ley, por faltar a la ley sí los pueden vacar. O sea, ese es un tema que se tiene que tener muy claro. Pero a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Terminado todo este conflicto, esta primavera que tiene, o este matrimonio que tiene Pedro Castillo con la población va a empezar a pedir resultados, va a empezar a pedir en un país rico menos pobres. Entonces, ¿qué le va a pedir? Le va a pedir, pues, a ver, ¿qué vas a hacer por nosotros que te hemos votado? ¿Vas a seguir construyendo las grandes irrigaciones para beneficiar a las grandes empresas transnacionales, o vas a empezar a construir nuestros pequeños canales para mejorar mi agricultura familiar y mejorar mi calidad de vida? Esa es la parte que veo que no está clara en el gobierno que se va a implementar, ¿no? Claro, y eso sí va a traer luego una suerte de desencanto de la población, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Claro, el tema es que esa me parece que fundamentalmente va a ser más la preocupación, que es pues el gobierno de los 100 días, ¿no? ¿Qué cosa tienes para los 100 días, ¿no? Y si esos puntos de los 100 días se encaja exactamente en la voluntad que la gente ha expresado durante el proceso electoral. Por ejemplo, uno de ellos que ya han colocado como un tema a discutir, incluso y va a generar polémica, es el tema de la constitución política del país, ¿no? Y han planteado la necesidad de hacer fundamentalmente recojo de firmas o discutirlo en sus temas. Es un tema que es políticamente una bandera que se ha levantado, y ver cómo van a plantear esa lógica. La otra definitivamente tiene que ver con los temas del bienestar, ¿no? La que tú planteas, que es fundamentalmente el tema de salud, de educación, trabajo y otro tipo de rubros, como se plantea. Entonces, esa parte más bien no está clara, ¿no es cierto? Claro, mira, lo que pasa es que en los 100 días van a tener que definir qué quieren y cómo lo quieren hacer. ¿Cuáles son las prioridades? Por lo pronto, el tema de salud va a terminar continuando como está, no tienen de otra. Ya está sobre carril y lo van a terminar implementando tal como está. En materia de reactivación económica empieza la gran polémica, ¿no? Oye, ¿cuáles van a ser las prioridades? ¿Los grandes proyectos emblemáticos, o empezamos a impulsar las pequeñas obras que están paralizadas en los ministerios? Hay una diversidad de opciones.
Lógico. ¿De acuerdo? El tema pasa porque cómo es que empezamos a atender ahorita, evitar la inflación, evitar sencillamente que la gente ahorita tenga, asegurar que la gente tenga un mínimo para sobrevivir, porque la incertidumbre política nos ha llevado a una situación crítica también en lo económico. Y el otro tema está, oye, y esto en la agenda política, el de cambiar la constitución, ¿cuánto va a contribuir a la lucha contra la pandemia, a la reactivación económica? Mínimamente, que son dos grandes banderas, ¿ah? Y son bien pesadas. Así es. No es tan fácil. Yo estoy de acuerdo con una nueva constitución política, pero yo creo que esa nueva constitución política va a tener que esperar por lo menos 1 año y medio, 2 años, hasta que se consolide, se asiente bien el gobierno, ¿no? Y ya para pensar, porque lo primero que tenemos que garantizar acá es la estabilidad del Estado, es la liquidez del Estado, de la gente, de vida de la gente, ¿no? Eso es fundamental. Y luego vamos a la Constitución, que sea un proceso de debate, de diálogo, que reactivemos la sociedad civil y todos los espacios que sean necesarios para dialogar. Estamos de acuerdo, pero las prioridades tienen que ser claramente definidas. Mira, esta propuesta de hacer el cambio de constitución tiene un gran problema, que no tiene una base social que aparezca y que reclame cuáles son esos cambios en concreto que se tienen que hacer. Tenemos una propuesta política, tanto de Juntos por el Perú, Nuevo Perú, que es en el lado de Verónica y la izquierda, entre comillas, moderada, y lo que ha planteado Perú Libre a través de lo que ha sido su pretensión. Puede ser un modelo de Estado socialista que no va a ser, ¿no? Claro, ese es un tema que sí va a empezarle a pesar, y va a ser una mochila bien pesada durante por lo menos una buena parte de la gestión de Castillo, ¿no? Si es que, como tú lo has dicho, continúa él. Sí, porque ojo, si en su discurso del 28 de julio se anima a tocar el tema en el sentido de pedirle siquiera al Congreso que genere las condiciones para una nueva constitución, va a terminar ganándose inmediatamente la reacción en el sentido de pedir su vacancia, porque van a decir que está interfiriendo en la labor congresal, que es un poder separado del Ejecutivo, ¿no? Por más que diga que lo pide. ¿Y en el Congreso hasta dónde tiene él una correlación de alguna forma? Mira, no salva una vacancia. Cuando no tiene los 47 votos necesarios, no los tiene. Sí, no, es muchísimo más. 47 votos necesita. No, 47 votos a su favor. Para quedarse necesita 47. Tiene Perú Libre, ¿cuántos congresistas tiene ahí en este momento? 37 me parece. Tiene 37, me parece. 37. Juntos por el Perú. 5. Bueno, ¿quiénes más podrían ser los aliados? Somos Perú, probablemente sumen 2 o 3. 2 o 3, pero no pasa. No hay más. Y la otra izquierda, probablemente de Acción Popular, también podría ser. ¿Acción Popular de izquierda? No, si están haciendo campaña para los fujimoristas. Fue la versión de Lescano, o sea, no estamos hablando. La versión de Lescano sí tiene eso es un albur. Claro. Eso no está claro, porque incluso Lescano personalmente llamó al voto de blanco en la segunda vuelta. ¿No? Entonces no le da respaldo a esto. Claro, pero es posible, ¿no es cierto? O sea, estamos queriendo calcular. Ahí hay una posibilidad. Ahí estamos viendo la posibilidad. Una posibilidad, cierto, ¿no? Claro, ¿y qué más? O sea, definitivamente el panorama es bastante complicado. Bastante complicado. Si para salvar su pellejo no tiene lo suficiente, menos para implementar cambios tan trascendentales como una nueva constitución. La otra cosa es solamente empezar a bajar las expectativas y empezar a mirar la lo que le queda es convertirse en otro llanta más. Para la excepción de mucha gente que está pidiendo un cambio de modelo, termina siendo un llanta más. Un cosito, pero de la derecha. De la izquierda. No, de la derecha, porque va a ser dependiente de lo que manden los de la derecha, finalmente. Y Ollanta, bueno, dependía de su mujer, pero también de la derecha. Sí, pero más de su mujer. Esa es la realidad, ¿no? Esa es parte de la realidad. Pero en el fondo, los 100 días, realmente, ¿cómo se lo estarán imaginando? ¿No? A ver la quemada, hermano. Está en la orilla y sencillamente no tiene escapatoria. O sea, lo tiene que enfrentar, lo único que le queda es establecer la mayor cantidad posible de alianzas, dar concesiones y sostenerse en esas concesiones hasta que pueda tener un soporte social considerable, porque se va a dar cuenta después del 28 de julio que eso que se está fantaseando Perú Libre, que han votado más del 50%, no es realmente 50%, es apenas su 18-19% de votos válidos, que ni siquiera es de todo lo electorado, estamos hablando de 10-12% que respaldarían su posición, ¿no? Que esa es la realidad. Claro, pero en el país también pasan cosas definitivamente de todo. O sea, puede cambiar muchas cosas
después del 28, ¿no? Sí, Entonces, pero ya estamos apelando al realismo mágico, ¿no? hay tanto, no, realismo tanto- mágico. La tanto- realidad que cambia según ciertos... tantos realismos mágicos que existen en el Perú. ¿Quién iba a imaginarse que un enemigo mortal y fatal como es Vargas Llosa de Fujimori ahora esté en defensa de ellos? Pero ojo, a final de cuentas nos damos cuenta que la derecha es la derecha. Los intereses son los intereses, se olvidan de todas las contradicciones, de toda la confrontación, de lo que se han dicho, de todo, y terminan juntos, ¿no? El señor ¿cómo se llama? Que era de Vanguardia, que fue ministro del Interior de Toledo, ¿Qué? ¿Rospigliosi? Rospigliosi, por ejemplo. ¿Rospulgoso? ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que decía de Fujimori y de Keiko? Y ahora resulta que termina siendo uno de sus escuderos, ¿no? Un abanderado, un arlequín de la derecha, pero Me sin daría nombre. vergüenza, en realidad. Lourdes Flores. Lourdes Flores también. La lenguaraz de la... Bueno, pero Lourdes Flores, si Alan García le dijo a la candidata de la derecha y luego se juntó con él para armar... Para bailar la marinera. Ya de Lourdes Flores se puede esperar todo, hermano. No, en ella ya ¿Cómo no. dijo? Pásense por el poto. Y en el Perú puede suceder cualquier cosa, o sea, esa es la otra Sí, gran pues. Pero ojo, realidad del estamos país. en el borde de la anarquía completa. No, ¿anarquía sería realmente? Anarquía sería. Completamente, ¿no? Claro, iríamos a la anarquía. Porque eso es lo que a la final, si van a querer hacer algo, es eso, ¿no? Claro, desestabilizar todo, lograr de que no se consolide, que la juramentación no tenga el peso que debería de tener, y el día 29 de julio continuemos con esta incertidumbre, si es presidente o no es presidente. O sea, eso es lo que estamos... Y la cantaleta va a ser No les desde el importa Congreso. un bledo, Ese ¿eh? ilegítimo usurpador del poder que está en el gobierno viene con tales y cuales cosas. Ese va a ser el discurso. En Así realidad, todos los días, hasta el momento en que se vaya. Se va a tratar de legitimar subjetivamente su salida en el momento menos esperado. Sí, pero yo quiero creer en todo caso que... Hombre de fe. Yo soy hombre de fe, sí. Y quiero creer de que están viendo con madurez el tema, ¿no? Y que ya terminó la campaña, ahora sí hay que sentarse a hacer las cosas. Ciudadano, bien. pero ser hombre de fe no hay que ser iluso. Esos congresistas que tenemos no son ningún Pero personaje maduro, ¿no? la otra cosa que existe en el Perú es que la derecha siempre se reubica de un proceso. ¿Tú crees que finalmente después del 28 la izquierda va a querer ser o está excluido? Vas a ver que muchos sectores de la derecha van a empezar a reubicarse y probablemente en esa reubicación podría haber la posibilidad de consolidación de Pedro Castillo. Pero tiene que ver mucho el tema de cuánto poder maneja, porque Claro, cierto, por negocios son negocios, business son Pero business. eso es estrategia política. Claro, eso es estrategia política. El hecho mismo de Es que estrategia Castillo política. ya plantea y dice Velarde que continúa en el Banco Central Reserva. Es un mensaje. ¿Y tú crees que Velarde va a decir, ya, me quedo? No, Velarde condiciones, va a ¿cuáles poner son las condiciones? Velarde va a Y decir será el punto de la quién negociación. es tu primer ministro, quién es tu ministro de Economía. Eso es lo que va a decir Velarde, acaso es lógico. Claro, Oye, y si pensarlo, finalmente Pedro Franque termina siendo el abanderado ahí, ¿no? O sea, el más asequible, el más digerible para la derecha. Así pues. Finalmente. Claro, que se avisora que él sea el próximo ministro de Economía. Posiblemente, o puede ser también el primer ministro, ¿no? ¿Quién? El economista Pedro Franco. Podría ser, ¿no? Podría ser, pero el tema es que yo creo que tampoco Velarde va a ser, yo no creo que sea Velarde del sector de la derecha bruta y achorada, y yo lo veo más bien que él va a mover exactamente bien las fichas como para poder negociar, ¿no? Yo creo que él sí tiene la capacidad de negociar, más que anteriormente, que era la instancia del sector empresarial que negociaba estas cosas, ¿no? Entonces supongo que la derecha va a centrarse por ahí y va a saber que va a cambiar tu panorama político que estás Mira, viendo. lo que le queda a Castillo es ajustarse a ciertas condiciones del empresariado nacional, ¿no es cierto? Dar concesiones y renunciar y postergar algunas cosas Pero que están es que hay sujetando. un gran tema, existe empresariado nacional. Acá, ¿quién controla realmente los temas políticos? Confiemos. ¿Lo controlan los empresarios nacionales o lo controlan las grandes multinacionales? Yo diría que las grandes familias que están al servicio de las transnacionales. Claro, la Porque Confim- son un grupo de familias, ¿no? La Son CONFIEP un grupo de siempre ha familias. controlado de alguna forma, ¿no? La CONFIEP finalmente le dio la hoja de ruta al cosito. O sea, y hay como Así que de es. pronto hay algunos elementos que tú puedes leer, ¿no? El Grupo Comercio, por ejemplo, hasta hace 2 semanas atrás era
Completamente Keiko, agresivo. agresivo. Ahora ya empezó a moderar su postura. Entonces, esa moderación, esa postura no es gratuita. Sí, a mí lo que realmente me ha llenado en alguna forma de satisfacción, pese a todo este conflicto y este desgobierno, es que finalmente hay ciertos rasgos de institucionalidad que se han terminado imponiendo. Por ejemplo, decir que el grupo del comercio, desde el Poder Judicial, y después de 7 y 8 años que ha estado pidiendo esta acción de amparo, este grupo de abogados, por el tema de haberse constituido en un monopolio de la prensa, les ha dicho que eso no procede y van a tener que diluirlo, me da cierta satisfacción, pero con demora, ¿no? El tema que le hayan dicho que Canal N y ¿cómo se llama? Canal 4 han estado obrando a favor del fujimorismo de manera parcial. Se han pronunciado. Se han pronunciado. A pesar de que son socios. Sí, esto me parece que hay ciertos rasgos, ¿no? Que todavía existan fiscales como Domingo Pérez y otros que están tratando de allanarle. Que estén vivos. Que estén vivos. Que la Junta Nacional de Justicia esté apretándole la correa y el cuello a algunos magistrados que están vinculados abiertamente, me da ciertas esperanzas. Entonces, a pesar de todo, creo que está emergiendo todavía un sector de la sociedad peruana más liberal, más moderna, entre comillas, más dispuesta a tener una sociedad democrática. O sea, no todo está perdido finalmente, ¿no? Claro, la alternativa probablemente venga por ese lado, ¿no? Por el lado más de la justicia, más por el Ministerio Público, incluso del mismo Poder Judicial, cuando empiecen de alguna forma a empezar la ficha. Yo creo que Keiko, por ejemplo, ha hecho todos los méritos. Ya he dicho, Vladimiro, la niña se va presa. No, eso es una realidad. Ya la sentenció ya. Pero eso es parte de la realidad. Y el viejo se bueno, muere en la que cárcel. no se asila por ahí, ¿no? Porque yo creo que también ya lo debe estar pensando. No solo pensando, sino negociando. Debería asilarse mañana mismo. Lógico, porque no se trata, para asilarse, no se trata de que hoy día agarras tu maleta y vas y le tocas la puerta a la embajada y te dice, bien, ven, pasa, ¿no? Eso es toda una negociación que se hace. ¿Y dónde podría asilarse? ¿Con qué gobierno? Japón, pues. Que son los más cercanos. Finalmente, Pero lo es que más siempre japonesa que peruana, es hija de padre y madre. Japonés. O sea, y a Alberto Fujimori le reconocieron la nacionalidad japonesa y Japón la protegió. No sería extraño que a la hija también la protejan. Bueno, en todo caso hay que recomendarle que se vaya mañana tempranito de una vez. Bueno, Chimbero, tenemos que ir acabando esta sesión del día de hoy. Sí, ciertamente. Después de tan apasionada conversa, lo único que nos queda ver con expectativa y ser vigilantes de lo que pase pues en los siguientes días, ¿no? Porque ojo, las fichas todavía no están agotadas y siempre hay algún kamikaze que va a querer inmolarse por la democracia, ¿no? No, de hecho que van a haber por ahí muchos kamikazes que vamos a estar lamentando como héroes de la democracia posteriormente. Pero el escenario que pueda pasar, lo que ha pasado en Estados Unidos probablemente pase exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que de alguna forma la madurez de las instituciones se van a imponer en una situación como ese y habría que tener expectativas, habría que tener esperanza, como dice el ciudadano. Hay que tener esperanza. Yo no sé qué va a terminar en esas vigilias que están haciendo a la puerta del Congreso, como que al final de cuentas quieren reeditar el trumpazo, ¿no? El de meterse al Congreso a la fuerza, ¿no? No, pero bueno, la vigilia es un poco tener a la gente movilizada y otro poco también era garantizar la elección del nuevo Tribunal Constitucional, ¿no? Que a la final se ha terminado cayendo porque no ha habido mayoría. Que no van a alcanzar los 67 votos, y así como va hasta este momento, ¿no? Y a la final le terminaron polarizándose más porque terminaron cerrando o mandando a las carpetas varias leyes que tenían que ver con temas que estaban relacionados con la seguridad alimentaria, por ejemplo, que al carpetazo los han eliminado y eso ha polarizado. Y hay una vendetta, ¿no? Estos serían tan capaces de terminar cohesionando a la Junta Directiva del Congreso con la pretensión de tirarse abajo todo, ¿no? Sí, pero ya no les alcanza el tiempo. Ya no les alcanza. Ahora sí ya no les alcanza. Bueno. Muy bien, ciudadanos y chimberos, nos vemos. Hasta el próximo sábado. Ojalá que tengamos presidente en nuestra siguiente reunión. Así es. A la misma hora. Y por el mismo canal. Por el mismo canal. Volvemos el próximo sábado. Sí. Y no se olviden, con la mascarilla. Así es. Caimeñita y qué bonita.
Cambio ha llegado con la obra que Arequipa necesita. El megaproyecto Interconexión Vial Bicentenario. Modernizará el tránsito vehicular de la Blanca Ciudad con 2 rotondas, 2 puentes, 2 pasos a desnivel, encauzamiento de torrenteras y asfaltado de vías. Una gran inversión que beneficiará a 600.000 arequipeños, brindando fluidez al transporte público y privado de los distritos de Pau Carpata, José Luis Bustamante Rivero, Mariano Melgar y Cercado, mejorando la calidad de vida de la población. Trabajamos por la ciudad líder del Pacífico Sur. Arequipa, ciudad de todos, Municipalidad Provincial de Arequipa.